Capítulo 3 del libro de Embriología de Lachman. Bienvenidos a ROSMED. Vamos a hablar acerca de lo que es la primera semana de desarrollo, en este caso de la ovulación a la implantación. Entonces, en primer lugar, hablemos acerca del ciclo ovárico. Entonces, como bien sabemos, las mujeres al llegar a nuestra etapa de la pubertad vamos a tener muchos cambios significativos, específicamente cambios hormonales que van a dar lugar a nuestros ciclos menstruales. Entonces, para esto vamos a mencionar lo que vendría a ser el control hormonal, básicamente por el hipotálamo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una hormona que vendría a ser la hormona liberadora de las gonadotropinas. Entonces, todo va a ir en cadena. Primero, entonces el hipotálamo va a secretar esta hormona que va a actuar sobre la adenohipófisis, o también conocido como glándula pituitaria anterior. ¿Qué va a hacer esta hormona? Esta hormona básicamente va a estimular otras dos hormonas, que vendría a ser la estimulante del folículo, la FSH, y la hormona luteinizante, ¿no? Ahora, cuando ya tenemos estas dos hormonas, que vendrían a ser gonadotropinas, hormonas gonadotropinas, también pues van a cumplir sus funciones. Entonces, al inicio, por ejemplo, del ciclo ovárico, la FSH como tal va a estimular el crecimiento de entre 15 a 20 folículos primarios en los ovarios. Sin embargo, solamente uno de estos folículos va a lograr madurar completamente. Ahora, la interacción de los folículos como tal con las hormonas también van a tener van a básicamente secretar lo que vendrían a ser los estrógenos, que obviamente van a ser esenciales para el desarrollo, en este caso del endometrio, para la preparación, si es que obviamente va a haber una fecundación, ¿no? Entonces, luego de eso también vamos a tener la LH, ¿no? Acabamos de mencionar lo que hace la FSH y ahora la LH. ¿Qué hace esta hormona? Esta hormona luteinizante como tal va a presentar siempre un pico. Y este pico de LH, por lo menos se menciona que es alrededor de la mitad del ciclo, va a producir, en este caso, LH, y va obviamente a inducir la ovulación, es decir, la ruptura del folículo maduro para liberar el óvulo. Además, también se menciona que va a estimular la producción de la progesterona en el cuerpo lúteo que se forma después de la ovulación, ¿no? Y de hecho esto ya lo hemos mencionado en el anterior capítulo. Ahora, algo que sí no hemos mencionado es acerca de la síntesis de los estrógenos, y para esto vamos a mencionar dos células que están encargadas de estos: las células de la teca interna y las células de la granulosa. Las células de la teca interna como tal van a ser células que van a producir androstenediona y también la testosterona, que son andrógenos, que sí, en las mujeres también se produce testosterona. Luego de esto, estas células de la granulosa van a agarrar estos andrógenos y van a convertirlos en estrona y en 17 beta estradiol, los cuales son los principales estrógenos que ayudan al desarrollo del endometrio y regulan el ciclo menstrual. Ahora, con respecto a este ciclo menstrual, debemos mencionar que existen fases del ciclo menstrual o del ciclo ovárico como tal. Vamos a tener la fase folicular, y lo cual es denominada justamente por la acción de la FSH, donde los folículos se van a desarrollar y aumentar la producción de estrógenos, ¿no? Esto va a ocurrir entre el primer día hasta los 14 días. Luego, la ovulación, que esto por lo menos se menciona que va a ocurrir en el día 14. Esto va a ser inducido por el pico de la LH, liberando obviamente el óvulo maduro. Y luego vamos a tener en tercer lugar la fase luteal, entre el día 15 al 28. ¿No? Después de la ovulación como tal, el cuerpo lúteo se forma y va a secretar progesterona y estrógenos, preparando el endometrio para una posible implantación. Y como habíamos hablado, si es que esto no ocurre, se da el cuerpo albicans, y luego de esto vamos a tener en este caso pues la menstruación, ¿no? Un dato muy importante de la ovulación es que el folículo vesicular va a crecer por la influencia de la FSH y la LH. Lo segundo, que sí es pregunta de examen, es que este tipo de folículo vesicular, o folículo en este caso primario, va a alcanzar 25 milímetros para dar lugar al folículo vesicular maduro o de Graf. Y luego, al final del desarrollo final, en este caso del folículo, va a existir un incremento abrupto, obviamente conocido como el pico del LH, lo cual va a permitir que el ovocito primario pues complete la primera división meiótica, ¿no? Algo que también podemos añadir es básicamente qué es lo que ocurre en el incremento de la LH. En primer lugar, el aumento de la actividad de la colagenasa, luego también la digestión de las fibras de colágena que van a circundar en el folículo, también el aumento de las prostaglandinas que van a aumentar la respuesta al pico de la LH, la inducción de las contracciones musculares locales en la pared del ovario y finalmente la expulsión del ovocito.
Otra pregunta del examen que también se hace es acerca de lo que vendría a ser el cuerpo amarillo lúteo, ¿no? Que de hecho ya lo habíamos mencionado en el anterior video, en el anterior podcast, y pues vamos a repasar. Entonces, luego de, básicamente posterior a la ovulación, las células de la granulosa, las células de la teca interna, son muy vascularizadas, ¿no? Ya que son estructuras. Ahora, con la influencia de la LH como tal, esto va a dar lugar a la coloración amarilla, que de hecho por eso es que se llama cuerpo amarillo, específicamente para transformarse en células luteínicas. Obviamente esto para la secreción de los estrógenos y la progesterona para ingresar a la fase progesterona o secretoria, como habíamos mencionado. Ahora, listo, hasta aquí podemos entender entonces básicamente que ya tenemos el ovocito y pues ahora, ¿qué pasa con este ovocito? Este ovocito se tiene que transportar. Entonces, para esto vamos a tener estructuras muy importantes que se llaman fimbrias, específicamente en la tuba uterina. Entonces, estas fimbrias de la tuba uterina van a comenzar a contraerse de manera rítmica. Dicho movimiento va a permitir que el ovocito entre a la tuba. Una vez en la tuba, las células del cúmulo van a retraer sus procesos citoplasmáticos de la zona pelúcida y van a perder el contacto con el ovocito, ¿no? Entonces, el avance del ovocito se va a dar por las contracciones musculares peristálticas de la tuba y los cilios de la mucosa tubaria. Ahora, el transporte obviamente va a estar regulado también por las hormonas y por lo menos se menciona que va a tardar de 3 a 4 días en llegar a la tuba uterina. Ahora, para esto también en el anterior capítulo mencionamos lo que era un cuerpo blanco o albicans, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a mencionarlo. En caso de que la fecundación no ocurra, nuevamente, el cuerpo lúteo alcanza su desarrollo máximo a los 9 días y posterior a la ovulación se va a dar lo que es una contracción por la degeneración de las células luteínicas conocida como la luteólisis como tal, ¿no? Entonces, el producto que vendría a ser básicamente esta masa de tejido cicatricial fibrótico, que vendría a ser un cuerpo albicans, básicamente va a dar lugar a la menstruación. Entonces, esto debido a la disminución de la síntesis de la progesterona y que también obviamente va a permitir la hemorragia menstrual. Ahora, esto en caso de que no haya menstruación que no haya fecundación. En caso de fecundación, en primer lugar, esto va a dar lugar a la secreción de hormonas como la gonadotropina coriónica humana, que va a evitar la degeneración del cuerpo lúteo. Y también en este caso, esta misma hormona va a permitir la secreción del sincitio trofoblasto del embrión en desarrollo. Y el cuerpo lúteo va a producir progesterona hasta el 4.º mes posterior, lo cual va a involucionar al momento que el trofoblasto inicia la síntesis para continuar con el embarazo, ¿no? Ahora, hasta acá también podemos entender todo lo que vendría a ser el proceso de la ovulación y ya cuando en este caso ocurre una fecundación, a partir de aquí podemos recién iniciar pues el desarrollo de un nuevo individuo, en este caso del ser humano, ¿no? Entonces, hablemos de la fecundación. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es el proceso por el cual los gametos masculinos y femeninos se van a fusionarse y esto va a ocurrir en la región ampular, es decir, la región más amplia de la tuba uterina. Entonces, un dato muy importante aquí es que solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina van a ingresar al cuello uterino. Ahora, el movimiento del espermatozoide desde el cuello uterino hasta la tuba uterina va a ocurrir por contracciones musculares del útero y la tuba uterina y también, obviamente, de manera escasa, en este caso, por el mismo espermatozoide, ¿no? Es decir, en otras palabras, tiene mucha importancia más los movimientos musculares del útero y la tuba uterina que del espermatozoide. Entonces, luego de esto, tras llegar al istmo como tal, a esta zona específica, los espermatozoides van a perder la motilidad y van a detener su migración. Aquí es donde los espermatozoides van a requerir de 2 reacciones para poder fecundar un ovocito. En primer lugar, la capacitación. Entonces, durante este periodo de acondicionamiento en el aparato reproductor femenino, que por lo menos se menciona que dura alrededor de 7 horas, esto va a ocurrir, aquí vamos a tener lugar a la capacitación, en donde básicamente en la tuba uterina se va a dar lo que vendrían a ser las interacciones epiteliales que implican que el espermatozoide y la superficie mucosa de la tuba tengan un tipo de interacción, ¿no? Entonces, durante esta etapa, básicamente vamos a tener el retiro, en primer lugar, de la capa de las glucoproteínas, en este caso del espermatozoides, y también las proteínas del plasma seminal.
Todo esto obviamente para que ocurra una fecundación. Entonces esto por la capacitación. En segundo lugar, la otra reacción que va a ocurrir va a ser la reacción acrosómica para adquirir esta capacidad. Entonces la reacción acrosómica como tal va a ocurrir tras la unión con la zona pelúcida, que esta va a ser inducida por las proteínas de esa zona. Esta reacción va a culminar con la liberación de las enzimas necesarias para la penetración de la zona pelúcida, entre ellas sustancias similares a la acrosina y también a la tripsina. Esto lo vamos a explicar mejor si es que lo podemos desarrollar en 3 fases, ¿no? Entonces la fase de la fecundación va a tener 3 fases: primaria, secundaria y terciaria. En la fase de la fecundación primaria vamos a tener la penetración de la corona radiada, ¿ya? Entonces, por lo menos se menciona que de los 200 a 300 millones de espermatozoides, solo entre 300 y 500 van a llegar al sitio de la fecundación. Ahora, el espermatozoide capacitado pasa con libertad entre las células de la corona radiada. Luego de eso tenemos la segunda fase, que es la fase secundaria, conocida como la penetración de la zona pelúcida. Esta zona pelúcida es una cubierta de glucoproteínas que circunda al óvulo y facilita y mantiene la unión con el espermatozoide, al tiempo que va a inducir la reacción acrosómica. Ahora, la permeabilidad de la zona pelúcida se va a modificar cuando la cabeza del espermatozoide va a entrar en contacto con la superficie del ovocito. Y aquí vamos a tener la tercera fase, que vendría a ser la fusión de las membranas celulares del ovocito. Entonces, que vendría a ser la fase terciaria. En esta fase, la adhesión inicial del espermatozoide al ovocito es mediada en parte por la interacción de las integrinas ubicadas sobre el ovocito y sus ligandos. Por ejemplo, también tenemos aquí las desintegrinas y también específicamente estas en el espermatozoide, ¿no? Ahora, las membranas plasmáticas del espermatozoide y del óvulo como tal se van a fusionar, y esta fusión real va a ocurrir entre la membrana del ovocito y también aquella que va a cubrir la región posterior de la cabeza del espermatozoide, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener también 3 reacciones en las que el óvulo puede responder a este tipo de interacción con el espermatozoide. ¿Cuáles van a ser estas interacciones? Vamos a tener 3 entonces. En primer lugar, las reacciones corticales de la zona. Estas reacciones van a impedir la polispermia, es decir, la penetración de más de un espermatozoide al ovocito. En segundo lugar, el reinicio de la segunda división meiótica, que básicamente el ovocito va a terminar su segunda división meiótica de inmediato tras el ingreso del espermatozoide. Y en tercer lugar, la activación metabólica del óvulo, en donde básicamente el factor activador es que es aportado por el espermatozoide. Aquí, por lo menos en la bibliografía del ACMA, no se menciona específicamente cómo se da esto, ¿no? Y también la activación va a abarcar los eventos celulares y moleculares relacionados con la embriogénesis temprana. Estas 3 reacciones es también pregunta de examen. Ahora, de estas reacciones, ¿cuáles van a ser los resultados? Vamos a tener también 3 resultados. En primer lugar, vamos a tener la recuperación del número diploide de cromosomas, ya que tanto de la madre y del padre, pues ambos van a juntar, en este caso, los pares homólogos, y de este modo, pues el cigoto va a contener una combinación nueva de cromosomas. En segundo lugar, la segunda respuesta o el resultado va a ser la determinación del sexo del nuevo individuo. Un espermatozoide que porta por lo menos un cromosoma X va a dar origen a un embrión femenino. Si porta un cromosoma Y, va a dar origen a un embrión masculino. En tercer lugar, la segmentación. Si la fecundación como tal, el ovocito por lo menos suele degenerarse entre 24 horas después de la ovulación. En caso de la fecundación como tal, el cigoto alcanza la etapa bicelular y sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementan el número de las células. Este dato es muy importante porque no todo tipo de, vamos a decir, de penetración, en este caso del espermatozoide con el ovocito terminan en una fecundación, porque la fecundación en sí es todos esos eventos que hemos mencionado. Entonces, en algunos casos, a lo mejor el espermatozoide no cumple la calidad genética y pues no va a dar lugar en este caso, mucho menos a un cigoto, ¿no? En este inicio de la segmentación también es importante mencionar que la etapa bicelular, en este caso, es decir, pasamos de un cigoto a tener 2 células, va a alcanzar alrededor de 30 horas después de la fecundación.
Luego, la etapa de 4 células va a ocurrir aproximadamente a las 40 horas. Luego, la etapa de 12 a 16 células se desarrolla en torno a 3 días. Y la etapa de la mórula tardía se va a alcanzar alrededor del cuarto día. Ahora, ya teniendo en cuenta todo esto, hablemos de la estructura, en este caso nueva, que vendría a ser el blastocisto o la formación del blastocisto. Entonces, como habíamos mencionado, esta mórula va a ingresar a la cavidad uterina a través de la zona pelúcida y pues obviamente va a comenzar a penetrar líquido hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna, ¿no? Aquí se va a formar una sola cavidad denominada blastocele. Ahora, estas células de la masa celular interna se van a denominar embrioblasto, que se ubica en un polo, ¿no? Y luego de esto, las células de la capa externa se van a conocer como trofoblasto y se van a aplanar y formar la pared epitelial del blastocisto. Ahora, para el anclaje inicial de este blastocisto se van a requerir 2 cosas. Primero, la síntesis de la L-selectina en las células trofoblásticas y en segundo lugar, los receptores del CHO en el epitelio uterino, que básicamente son interacciones leucocitos-células endoteliales. Ahora, ya que tenemos nuestro blastocisto, este blastocisto se tiene que implantar. Y por lo menos se menciona que entre la segunda y tercera semana va a ocurrir este tipo de implantación. Entonces, primero es importante recordar que el útero está constituido por capas, ¿no? Como bien sabemos, endometrio, miometrio y el perimetrio. El endometrio como tal es básicamente un recubrimiento mucoso de su pared interna, el miometrio es una capa gruesa de músculo liso y el perimetrio es una capa peritoneal que cubre su pared externa. Ahora, el endometrio es la capa que sufre cambios en un ciclo alrededor de los 28 días, ¿no? Bajo el control hormonal de los ovarios como tal, que obviamente, como mencionamos, inicia en la pubertad y termina en la menopausia. ¿Cuáles son estas fases del endometrio? ¿No? Entonces, las fases del endometrio van a ser, en primer lugar, la folicular o proliferativa, es decir, aquí vamos a hablar básicamente desde el inicio al final de la fase menstrual. También vamos a tener aquí la influencia de los estrógenos y bueno, aquí va a ocurrir obviamente en paralelo al crecimiento de los folículos ováricos, ¿no? La segunda fase es la fase secretora o progestacional, que básicamente va a tener un inicio cerca al segundo o tercer día posterior a la ovulación. Esto va a tener una influencia debido a la progesterona, es decir, en este caso gracias al cuerpo lúteo. Y también en ausencia de la fecundación, como mencionamos, pues va a haber un desprendimiento del endometrio, es decir, de esta capa compacta y esponjosa, lo cual va a dar lugar a la menstruación, ¿no? Ahora, la tercera fase es la fase menstrual, donde la sangre obviamente va a provenir de las arterias superficiales y los trozos pequeños de estroma y las glándulas que básicamente se van a desprenderse. Ya para terminar este capítulo mencionemos de manera resumida cuáles son todos estos acontecimientos que han ocurrido. Entonces, de hecho son 9. En primer lugar mencionamos que el ovocito inmediatamente después de la ovulación va a dar lugar a la fecundación, que por lo menos va a durar o va a ser alrededor de entre las 12 a 24 horas después de la ovulación. Después de esto tenemos la tercera fase, donde básicamente es una fase de pronúcleos masculino y femenino. Y en cuarto lugar se va a dar lo que es el uso de la primera división mitótica. En quinto lugar vamos a tener la etapa bicelular cerca de las 30 horas de edad. En sexto lugar la mórula, en este caso que va a contener 12 a 16 blastómeras alrededor del tercer día de edad. En la séptima etapa vamos a tener la etapa de la mórula avanzada, en que obviamente esta va a ingresar al lumen uterino alrededor de entre el cuarto día de edad. En la octava etapa vamos a tener la etapa del blastocisto temprano, alrededor del 4 a 5 días de edad, y en este caso la zona pelúcida va a desaparecer. Y en último lugar, la etapa o la fase temprana de la implantación, que básicamente es donde el blastocisto va a tener alrededor de 6 días de edad. Pero, como hemos mencionado hace un momento, pues mencionamos que esto podría ocurrir también entre la tercera y segunda semana, esto tomando en cuenta el último, o al menos la última menstruación, en este caso de nuestra paciente, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista del cigoto, pues va a ocurrir entre el sexto hasta el 10º día, en algunas bibliografías se menciona. Entonces, de esta manera hemos terminado con el capítulo 3 de la bibliografía de Lachmann. Si te gustó, dale like y suscríbete.